para... Genial. Vamos a considerar el tiempo de demora que tenemos, que más o menos 20 minutos para presentación y 15 minutos para discusión, o habían tenido otra asignación de tiempo. ¿Estarían así? Sí. Bueno, perfecto. No, este es a 20 minutos y 10 minutos, sí. Fíjate, ¿hablo con el barbijo o me lo saco para exponer? En realidad, no lo Hablo con... ¿Es Si no se... micrófono? No, hablo fuerte de última, si algo no se Sí, escucha, me porque dice. no nos dejan. Genial. Bueno, arranco. La mayoría me conoce, pero mi nombre es Gisela González. Estoy haciendo el doctorado en Economía, comencé en el año 2018, bajo la dirección de, bueno, acá están presentes, Noel Moscoso y Fernando Lago. El título de la tesis es Construcción de un índice multidimensional para medir el acceso de los adultos mayores a los bienes y servicios de salud. Como el título lo indica, el objetivo de esta tesis tiene que ver con poder medir el grado de acceso que los mayores de 60 años tienen con respecto a los bienes y servicios de salud. Y por eso en este último tiempo estuvimos trabajando en los apartados que ahí detallo, la introducción, capítulo 1, 2, 3 y 4, que es sobre lo que les voy a contar hoy. En la introducción básicamente lo que hicimos fue, en primer lugar, definir qué entendemos por salud y analizar al stock de salud de un individuo desde la corriente principal del pensamiento económico, que plantea una función de producción de salud, donde el stock de salud de un sujeto está en función de diferentes insumos, o depende de diferentes insumos, uno de los cuales son los bienes y servicios de salud. En este sentido adquiere relevancia garantizar no solo que esos bienes y servicios estén disponibles, sino también una utilización efectiva de esos bienes y servicios de salud, es decir, se hace necesario garantizar un acceso a los bienes y servicios de salud. Es muy relevante analizar el acceso específicamente en el grupo poblacional de los adultos mayores. Nosotros en la introducción justificamos por qué nos quedamos con los adultos mayores como nuestro grupo poblacional de estudio. Ahora lo voy a sintetizar diciendo que a raíz del envejecimiento poblacional ha aumentado el número de adultos mayores, el número y la proporción de adultos mayores, que son grandes consumidores de bienes y servicios de salud. Por eso adquiere especial relevancia estudiar el acceso aplicado a este grupo poblacional en particular. En el capítulo 1 lo que hacemos básicamente es definir nuestro marco conceptual y decir qué entendemos por acceso a los bienes y servicios de salud. Ahí yo incluí un gráfico, seguimos a Andersen y a desarrollos posteriores como el realizado por Lebesgue, y ellos entienden al acceso como la demanda de bienes y servicios de salud que está en relación a una necesidad de salud, es decir, a un requerimiento sanitario, y que encuentra oferta en el sistema de salud. Entonces, cuando se conjugan estos tres elementos, necesidad, demanda y oferta, de acuerdo a nuestro marco teórico de referencia, decimos que la persona va a acceder a los bienes y servicios de salud. Ese acceso es un proceso dinámico que implica el tránsito por distintas etapas. La primera etapa tiene que ver con la percepción de la necesidad de salud, es decir, darme cuenta que tengo una carencia en materia de salud y que esa carencia necesita atención médica para su resolución. Luego tenemos la etapa de búsqueda de la atención, donde me dispongo a indagar sobre los proveedores que pueden dar respuesta a mi necesidad y empiezo a evaluar las condiciones que tengo para esa atención, es decir, si tengo dinero para atenderme, si tengo disponibilidad en mi trabajo para acceder a un turno, etc. Después tenemos la utilización de las prestaciones, cuando efectivamente el paciente toma contacto con el profesional de la salud que lo va a asistir, y finalmente la etapa de consecuencias de la atención, donde se disfrutan o se padecen las consecuencias de la atención médica recibida. Este proceso que consta de estas etapas está atravesado por 5 dimensiones. La primera dimensión es la aceptabilidad, y tiene que ver con el grado de confianza que el individuo tiene sobre el sistema de salud, que está determinado por las creencias en salud del sujeto, que se basan en no me sale la palabra, experiencias previas en el sistema de salud y en cuestiones socioeconómicas propias del sujeto. La aceptabilidad va a ser la que condicione la medida en que la percepción de la necesidad en salud se lleve a cabo o no.
Luego tenemos la disponibilidad, que es una dimensión que interfiere en la etapa de búsqueda. ¿Por qué? Porque la disponibilidad hace referencia a la cantidad de profesionales médicos que hay por especialidad, a la cantidad de camas de internación que hay en los hospitales, todo lo referido a oferta. Luego tenemos la accesibilidad, que es una dimensión muy importante porque repercute en dos de las etapas del acceso, la etapa de búsqueda y la etapa de utilización. Y la accesibilidad se subdivide en tres: accesibilidad geográfica, económica y organizacional. La accesibilidad geográfica hace referencia a la capacidad del individuo para llegar al sector salud, en términos físicos, a nivel de distancia, a nivel de transporte. La accesibilidad económica hace referencia a la capacidad del individuo de costear la atención de esa salud, sea a través de gasto de bolsillo propio o contando con algún financiador, una obra social y una prepaga. Y la accesibilidad organizacional hace referencia a la capacidad del individuo de sortear todas las cuestiones burocráticas que hacen al proceso de atención, como conseguir un turno, hacer las autorizaciones en la obra social o prepaga, etc. La dimensión de adaptación, por otra parte, repercute fuertemente en la etapa de utilización y hace referencia a la relación médico-paciente, es decir, la medida en que el paciente se adapta de alguna forma al profesional de la salud y el profesional de la salud al paciente, y todo lo referido a esta comunicación y vinculación. Y por último, la dimensión de adecuación hace adaptación. Y la de adecuación hace referencia a la última etapa del proceso de acceso de consecuencias, donde se evalúa en qué medida la atención de la salud se adecuó a la necesidad que le dio origen, en qué medida se pudo dar respuesta a esa necesidad que motivó el inicio por este proceso de acceso. Una vez que se tiene el acceso, es importante poder medirlo. ¿Para qué sirve medir el acceso? Para saber en qué medida es necesario establecer algún tipo de política pública tendiente a restablecer, mantener, ¿sí?, o mejorar ese acceso. Entonces es muy importante medirlo. Hay muchas herramientas para medir el acceso. En el año 2010 se empezó a popularizar el uso de índices multidimensionales para medirlo. Entonces nosotros nos vamos a valer de esta herramienta metodológica para medir ese acceso. Los índices se componen de tres elementos fundamentales. El primero es el fenómeno a medir, en nuestro caso el acceso. El segundo son las dimensiones de ese fenómeno, que son las que les conté antes. Y el tercer elemento son los indicadores a través de los cuales yo puedo cuantificar esas dimensiones teóricas. Esos son los tres elementos. El proceso de construcción de un índice multidimensional sigue un riguroso proceso metodológico que implica el tránsito por diferentes etapas. A pesar de que el índice es simple luego de interpretar una vez formulado, su elaboración no es simple, requiere un proceso metodológico complejo que implica el tránsito por estas etapas. La etapa 1 tiene que ver con definir el fenómeno a medir y las dimensiones de ese fenómeno, que es lo que hicimos en nuestro capítulo de marco teórico que les presenté hace un ratito. La segunda y la tercera etapa tienen que ver con proponer indicadores para medir esas dimensiones, pero usando bases de datos afines, es decir, me valgo de los datos para proponer mis indicadores. Eso es lo que vamos a hacer en capítulos 3 y 4. Luego viene la etapa de asignar ponderaciones, es decir, decidir cuál va a ser el peso relativo de esas dimensiones y de esos indicadores, agregar y testear el índice multidimensional. Que estas instancias están en blanco porque estamos ahora en una etapa de revisión, viendo cuáles son las metodologías que corresponden a cada etapa y viendo cuáles nos convienen de acuerdo a los datos con los que contamos. Pasamos al capítulo 3, capítulo entonces, vuelvo sobre lo mismo, donde vamos a tratar de determinar cuáles son los indicadores con los que vamos a medir nuestras dimensiones. Hicimos 2 capítulos sobre este tema. ¿Por qué? En el capítulo 3 usamos fuentes de información secundarias, que nos van a servir para hacer una especie de estudio preliminar. Y en el capítulo 4 elegimos finalmente los indicadores usando una fuente de información primaria. Entonces, nos valemos del capítulo 3 para poder hacer más robusto, por así decirlo, el capítulo 4. Igual ahora voy a profundizar en esto. En el capítulo 3, entonces, buscamos 2 bases de datos, ¿sí?, 2 fuentes secundarias afines, que se refieren a adultos mayores, y encontramos la ENCADIAM, que es la encuesta de calidad de vida del adulto mayor, y la SABE, que es la encuesta de salud, bienestar y envejecimiento.
La ENCAVIAM se llevó a cabo en 2012 a nivel nacional y la SABE en 2001 para Buenos Aires, ambas para adultos mayores. ¿Qué hicimos con esas bases? Las analizamos y tratamos de asociar cada una de las variables, las que se podían en realidad, las variables que considerábamos de acuerdo a un criterio teórico, las asociamos a cada una de las dimensiones que definimos previamente, las dimensiones teóricas que yo les mostré en el capítulo. Acá tenemos un cuadro donde podemos ver, por ejemplo, para la ENCAVIAM, qué variables se asocian a cada una de las dimensiones. Y lo mismo hicimos para la encuesta SABE. ¿Qué pasó acá, o de qué nos dimos cuenta? De las falencias de estas dos bases de datos para dejarnos medir el acceso en su conjunto. Como pueden ver, la dimensión de disponibilidad no se puede medir a través de las variables de estas bases. La dimensión de adaptabilidad se puede medir con una de las dos, acá está marcado en azul con la ENCAVIAM, pero con una sola variable, con la SABE no. Y la dimensión de accesibilidad en su dimensión organizacional, que es la que está marcada con verde, es la subdimensión de la accesibilidad menos representada a nivel de variables. Por eso también representa un inconveniente. Luego lo que hicimos fue ver, bueno, de todas estas variables que yo les mostraba acá, ¿cuál es la naturaleza de esas variables? Nos dimos cuenta que teníamos una mezcla, variables cuantitativas, variables cualitativas, entonces empezamos a revisar metodologías que nos permitan trabajar con esa gran diversidad de variables y que además no requieran asumir una relación lineal entre esas variables. Entonces elegimos el método CAT-TCA, o análisis de componentes principales categórico, que es similar al análisis de componentes principales tradicional, el que todos conocemos, pero hace transformaciones. Elegimos este método, entonces repito, por la naturaleza de las variables. Luego aplicamos el método, yo acá puse las instancias metodológicas, las voy a decir rápidamente, después si hay alguna duda lo vemos al final para no robar mucho tiempo. Lo primero que hicimos con este método CAT-TCA es tratar nominalmente a las variables. Cuidado que tratamiento no es lo mismo que naturaleza de las variables. Hay variables de distinta naturaleza, pero las tratamos nominalmente. Esto por una cuestión de que si las hubiésemos tratado de forma ordinal, tendríamos que haber estado muy seguros de que el orden de las variables es el correcto, ¿sí? Entonces por eso optamos, de acuerdo a lo que expresan algunos autores, por un tratamiento nominal. Luego elegimos la cantidad de componentes con los que nos íbamos a quedar a partir del gráfico de todos, y en el caso de que el gráfico de todos no sea claro, evaluando que la varianza total explicada acumulada de esas componentes sea mayor a 0,4, de acuerdo a lo que dice el LinkedIn 2012. Luego elegimos con qué variables quedarnos, de acuerdo al criterio de varianza total mayor a 0,25 y que el vector sea largo, ¿sí? Vector mayor a 1, y después le dimos un nombre a cada una de esas componentes en función de carga factorial mayor a 0,40. Ese fue el proceso metodológico que nos permitió quedarnos con algunas variables y otras no. Con las variables que nos quedamos son las que representan mayor variabilidad de la muestra. Eso es lo que hace el método, nos devuelve las variables que representan la mayor variabilidad de la muestra. Como ustedes habrán visto, yo cuando hablé de las dimensiones les dije que las cuestiones socioeconómicas eran muy importantes para la primera dimensión, la dimensión de aceptabilidad. Y si ustedes miran los cuadros, yo no incluí ninguna variable socioeconómica. Y esto no es casual. Nos guardamos las variables socioeconómicas para después armar perfiles. Es decir, ver cómo queda conformada cada componente, armar grupos de individuos, puntuarlos y después caracterizar a esos grupos con estas variables sociodemográficas. ¿Sí? Esto en realidad se nos ocurrió a raíz del paper que escribió Cabrera Barona en el año 2015, donde él hace esto también para medir el acceso. Entonces nos pareció pertinente guardarlas y usarlas para armar perfiles. Entonces, ¿de qué nos sirvió todo esto que les conté con la SABE y con la ENCAVIAM? Para detectar falencias, ¿sí? Para detectar puntos débiles. Detectamos qué cuestiones, qué variables no había en la SABE y en la ENCAVIAM que no nos permitían medir determinadas dimensiones, y qué variables surgieron como las que explican mayor variabilidad de la muestra, que acá yo se las marqué en amarillo que tienen que ver con la percepción de salud, con la dependencia funcional, ¿sí? Necesidad de ayuda. Entonces, tuvimos en cuenta esas dos cuestiones, las dimensiones que no podían medir con SABE y ENCAVIAM, y las variables que salieron a la luz a través del método CAPTCA, como las que explicaban mayor variabilidad de la muestra, y en función de eso, lo que hicimos fue diseñar, en realidad colaborar porque es interdisciplinario, pero teniendo en cuenta esto, colaborar en el diseño de un instrumento de relevamiento propio.
Este relevamiento se hace a través de un convenio entre el Departamento de Economía y lo que conocemos como PAMI. Se va a hacer para el partido de Bahía Blanca. Justo hoy fue la capacitación a los encuestadores, está saliendo la semana próxima, y tuvimos en cuenta de vuelta todas estas cuestiones. Acá tenemos un cuadro resumido, donde vemos cada dimensión y las variables que incluimos. Como pueden ver, la accesibilidad organizacional ahora tiene muchas más variables para medirla, lo mismo que la adaptación, y la dimensión que nos está faltando es la de disponibilidad, que tampoco nos permitía medirla sabe y en calidad. Nosotros tampoco la incluimos, y esto no es casual. El tema es que como hacemos un estudio a escala individual, la disponibilidad nos hubiese salido si fuese un estudio ecológico y con una región de alcance más grande. Como estamos trabajando para Bahía Blanca, todos los resultados que nos surjan van a ser iguales, cantidad de médicos, cantidad de camas de hospital, entonces no consideramos relevante incluir esa dimensión en este relevamiento. Pero sí las demás, y teniendo en cuenta de vuelta las limitaciones que vimos en las otras bases de datos. Entonces, ahora, ¿cómo seguimos? Primero, terminando este capítulo 4, una vez que estén los resultados, que estoy muy ansiosa esperándolos, elegir finalmente los indicadores, ¿sí? Usando todo lo que trabajamos antes, porque eso nos permitió conocer el método, también tenemos variables de distinta naturaleza. Usando ese método, elegir finalmente cuáles son los indicadores con los que nos vamos a quedar. Y una vez que tengamos elegidos los indicadores, vamos a proceder a definir un mecanismo de ponderación, de agregación y testear el índice, que ese testeo va a ser no solo con herramientas metodológicas, sino también a través de una validación de expertos, que es lo que recomiendan los autores. Así que en esta etapa estamos ahora esperando los resultados y esperando para elegir nuestros indicadores, ¿sí? Teniendo en cuenta toda esa prueba preliminar que hicimos con fuentes de información secundaria. Acá incluí, bueno, brevemente los artículos que fueron publicados desde octubre del año pasado hasta ahora, ¿sí? Que fue el periodo como que no nos encontramos todos, y los trabajos presentados a Congreso. Y bueno, eso sería todo. Gracias. No sé si me pasé. No, perfecto, que te van 3 minutos. Bien. Bueno, si les parece, primero los comentarios de los comentarios de los... ¿Sí? Bueno, Me siento para anotar, sí, para estar como de anotar. bueno, primero que nada, a ver, el plan o el avance que me dio a mí me gustó muchísimo. Creo que tenés tan claro el objetivo que lograste cuando escribís tu idea. Yo que no soy especialista en salud y no conté, lo pueda ver, digamos, lo entienda, lo palpe, y creo que el proceso de hormiga que estás haciendo aporta mucho a esa claridad. Digamos. Lo leí y me iba imaginando como el pasito a pasito que vos tenés en la cabeza y que hiciste hacer. A mí me parece, o sea, creo que es muy claro la referencia que vos tenés para la construcción del índice que vas a hacer. Me surgieron algunas dudas, que algunas me las resolviste en la exposición, que otra de las cosas tenés muchísima claridad para exponer y para expresar muy fácil cómo fuiste haciendo los pasos. Creo que eso es muy valioso. A mí lo que me genera dudas es, vos estás haciendo un índice multidimensional para medir acceso. En lo que vos nos habías entregado, en las dimensiones de las encuestas que vos habías evaluado no estaban. Pero recién yo miraba en tu presentación y hay muchos indicadores que están por el lado de la privación. ¿Sí? O sea, ¿por qué no pudo pagar los medicamentos que eran necesarios? No sé, me acuerdo uno de Sí. Entonces, mi consulta principalmente es, vos estás midiendo un índice de acceso. Entonces, cuando vos te imaginás el valor del indicador multidimensional que vos querés hacer, bueno, primero, ¿qué valores puede tomar ese indicador? Que supongo yo que es algo que vos vas a decidir en función del resultado que tengas cuando apliques el método. Pero un valor más alto de ese indicador es un valor que me da noción de una mejor situación o de una peor situación. Porque en realidad a mí lo que me ha servido, insisto, no vi el formulario que ustedes van a aplicar en el encuesta, pero en algunas cosas se me mezcla como un indicador de privaciones más que un indicador de acceso. Porque si es un indicador de acceso, no me daría la noción que valores más altos son mejores. Claro. Pero si vos incorporas una dimensión que te indique por qué no pudo pagar los medicamentos que necesita,
Sí, está yendo como en el sentido Sí. contrario. Eso era... Eso mismo, así, lo discutimos un montón los tres porque nos surgió la misma duda. Y justamente, a ver, ahora nosotros lo planteamos como índice de acceso porque estamos haciendo todo el camino considerando las dimensiones de acceso, pero en definitiva después, en base a los resultados, vamos a ver qué hacer, porque tal vez hasta podamos pensar en no un índice, sino distintos índices por dimensión, que es lo que hacen muchos autores. Hacen un índice de accesibilidad, un índice de, no sé, disponibilidad, entonces esa puede ser una opción, y justamente con este método, el último paso, que es el de bautizar las componentes, Sí. lo que nos puede dar una idea, algunos autores lo que dicen es, bueno, cada componente termina siendo un índice, y la bautizamos con el nombre de acuerdo a las cargas factoriales. Entonces, eso también es algo que tenemos en la cabeza, que todavía no lo hicimos porque necesitamos los resultados, pero puede ser que pase eso, que después no sea un índice de acceso, sino 3 índices o 4, uno por cada dimensión, o por cada componente, y eso puede pasar. En principio lo planteamos así, que es lo que muchos autores han hecho, lo plantean de una forma y después dicen, bueno, al final armé 2 índices, uno con accesibilidad, y eso puede pasar. Y el nombre también es nuestra duda, que a priori no lo podemos decir porque nos faltan los resultados, se lo vamos a dar con ese análisis de componentes, por eso le damos ese nombre, porque también puede ser buen acceso o podemos estar viendo mal acceso, y cuanto más grande el índice sea, es peor, pero sí, como que lo tenemos todo en la mente también porque nos discutíamos sobre lo mismo. Sí. Bueno, buenísimo. A priori le pusimos ese nombre para como darle una identidad y que no sea el índice XX, pero sí, o sea, sí, lo vamos a pensar. Y después, por ahí otra de las cosas que me fue surgiendo cuando lo leía es, bueno, vos tenés las 5, primero que está buenísimo la interrelación que vos manifestás entre las 5 dimensiones, quizás una sugerencia menor es que vos incorpores un diagrama donde relaciones las 5 dimensiones. Vos explicás, la accesibilidad afecta a tal dimensión y a tal otra dimensión por el componente tal. Y por ahí uno, que no tiene tan en mente el esquema y nos está leyendo, un diagrama que refleje la relación entre las dimensiones y cuál afecta a tal, creo que estaría bueno como resumen. Sí, Pero genial. yo tuve como que volver a... Sí, eso por ahí lo hiciste, o sea, en el capítulo está, lo tendríamos que haber sumado acá. Pasa que nos volvimos locos para tratar de meter todo en 5 hojas. Sí. Pero capaz que hubiese sido más claro, o acá mismo también haberlo incluido, porque sí, nosotros lo tenemos en la cabeza, pero por ahí es más gráfico, así que está Y bien. después, relacionado con eso, ¿no? Y con esta cuestión de cuán interrelacionadas están las dimensiones, o sea, bueno, un indicador me tiene que captar las 5 dimensiones, ¿no? Entonces yo me imaginaba, bueno, la forma del indicador, bueno, las 5 dimensiones que vos mencionás, se agregan, digo, sumo el valor que tiene ese individuo para cada una de las dimensiones, pero en realidad como se afectan mutuamente tanto, ¿cómo voy a hacer para separar el efecto que estoy midiendo para esta dimensión, que en realidad también sé que por tal componente afecta a esta otra dimensión? Digo, ¿cómo vas a controlar, en algún sentido, no estar duplicando o sumando 2 veces el efecto de una dimensión? Digo, en el esquema que vos tenés, digo, vos vas a saber qué vas a hacer cuando tengas los datos, seguramente, pero en el esquema que vos tenés pensado, las dimensiones se agregan, ¿cómo vas a controlar o vas a considerar esta fuerte influencia? Porque vos, en lo que escribiste y cuando recién te escuchaba, haces mucho hincapié en la interrelación que tenés entre las 5 dimensiones. Si vos agregás las dimensiones, todo depende de cómo construiste el instrumento de medición y de relevamiento, pero al principio dije, bueno, ¿y cómo va a ser? Porque Tal cual. claramente está muy en un indicador donde vos medís ingresos y nivel educativo del hogar, también tenés esa relación. Digo, no sé si es algo que pensaste o cómo lo piensas salvar, o por lo menos mencionarlo. Sí, no, está pensado, como decía, esa etapa de agregación es la que estamos viendo, o sea, revisando las formas de hacerlo. A priori lo que nos parece más factible, pero vuelvo a decir lo mismo, está como en etapa de revisión, es plantear, y lo que nos cierra más ahora, capaz que el año que viene cambia, es plantear un índice por dimensión, porque justamente nos surgió la misma duda, están muy interrelacionadas, entonces ya hay autores que plantearon índices y lo que hacen es decir, bueno, hago un índice por dimensión. La novedad, digamos,
muestra es que no hay ningún autor hasta la fecha que haya hecho un índice para cada dimensión. Usaron la de accesibilidad sola o las subdimensiones de accesibilidad. La novedad sería incorporar distintas dimensiones. Pero me pasa lo mismo pensándolo así, que me surge esa duda con respecto a la agregación. Por eso ahora, como la teoría que tenemos más firme es que seguramente hagamos un índice por dimensión. Sí, no. Impecable. Después tengo, ahorita mando por preparo, ¿no? Dale, sí, sí. Pero la verdad es que felicitarte, me gustó muchísimo. O sea, Bueno, estaba gracias. súper temático. Gracias. Digamos, pensando que empezaste en el 2018, pensé que iba a encontrar algo menos avanzado. Así que nada. Bueno, gracias. Bueno, buenísimo, gracias María. Bueno, algunos comentarios, Gisela, me sumo a la observación de María, se nota que hay muchísimo trabajo, mucha revisión bibliográfica. Me permito por ahí hacerte algunas sugerencias o observaciones. La primera es una cuestión temporal, que no es que desde el 2010 se usan índices multidimensionales. No, para acceso. Ah, ok. Se focalizaron para acceso. Sí, Bien, sí. está bien, porque hay índices desde el 64. No, sí, pero para acceso, también hay de acceso del 70 y pico, pero como la masa más grande de índices para acceso fue a partir de 2010. Bien. Sí, sí. El segundo comentario es que por ahí en la parte escrita vos señalás que los índices multidimensionales son una técnica estadística de análisis multivariado que surge a partir de la agregación y combinación de una serie de indicadores o índices. En realidad, esa es una posible definición de índices multidimensionales que supone una metodología, pero no es la única, ¿sí? Los índices multidimensionales obtenidos por técnicas estadísticas son una opción válida y muy utilizada, pero también hay otras como por ejemplo la axiomática. Y justamente eso por ahí, digamos, de alguna manera expone quizás algunas limitaciones que tienen las técnicas estadísticas. Y es que una vez que vos tenés tu índice obtenido de esta manera, en primer lugar, en los pasos que vas haciendo y las diferentes técnicas estadísticas que van utilizándose para esos pasos, sea componentes principales, sea lo que sea, ¿no? Análisis de correspondencia, hay un montón de supuestos teóricos que por ahí el implementador no es tan consciente y que utilizar un método u otro ofrece diferentes resultados. En segundo lugar, cuando vos llegás a ese índice, en realidad no sabés si satisface algunos axiomas elementales. Entonces, eso es una debilidad que yo le veo a los índices. Axiomas elementales como que si aumenta la privación en algún indicador, uno esperaría que el índice tenga que aumentar, o si, ¿no? Entonces, descomponibilidad de subgrupos, diferentes cosas que uno, en mi formación y en mi perspectiva, uno tiene más por ahí esa mirada que da mucha transparencia al índice, que a veces con los métodos multivariados queda un poquito más difuso. Sí. ¿No? Esto no le quita mérito porque se sabe un montón, pero quizá por ahí yo reconocería esa otra línea de elaboración de índices. Está buenísima la observación. En nuestro capítulo 2, donde hablamos del índice multidimensional, ahí desarrollamos, bueno, por qué elegimos el índice multidimensional y hablamos de los índices axiomáticos, hablamos de ventajas y desventajas. Ahora hicimos como acotamos todo chiquitito para que entre en 20 minutos, pero sí es válido y tal vez sí hay que mencionar, está escrito, pero está bueno por ahí haberlo mencionado acá, aunque sea brevemente, porque sí, es conocer que hay otras alternativas. Y reconocer las limitaciones, porque también los índices obtenidos de esta manera son un poquito difíciles de interpretar. ¿Qué es ese índice? ¿Qué te va a indicar? Digo, con un índice axiomático uno dice, es algo, claro. Sí, lo puedes definir con palabras. Sí. El otro problema que tiene son contingentes a los datos que se utilizaron para generarlos, ¿sí? ¿No? Todo, las ponderaciones, los componentes, etcétera, etcétera. Lo cual significa que afectan a la comparabilidad en el tiempo y entre grupos. Sí. Uno, cuando elabora un índice, qué sé yo, lo ideal es que ese índice se pueda replicar, ¿no? Y que por replicarse, que no, digamos, que para poder hacer análisis temporales o análisis entre grupos, vos no querés que el valor del índice cambie porque en realidad cambiaron las cargas de los factores, claro, porque querés que esas cosas se mantengan constantes y que lo que cambió fue acceso, las cosas que están medidas de abajo. Entonces, eso también es una limitación importante que tienen
Eso es indicador. Y después otra cosa, pero me parece que es que yo no entendí por ahí de la presentación, es que de la parte escrita, es que vos señalás que cuando implementan el a las 2 encuestas, señalan variantes, digamos, las variables que señalás como asociadas a las 4 dimensiones que están trabajando, parecen más bien determinantes, no variables de acceso. Esto que señalás de la capacidad de la persona para bañarse, digamos, para movilidad propia, la salud autopercibida, el nivel educativo, son como correlatos de, ¿no? O que pueden influir en realidad son variables que indican acceso potencial, la capacidad de poder acceder a las futuras limitaciones que pueden tener, que después se puede activar eso como un facilitador o no. Pero esto no va a ser parte del índice, ¿sí? No, esa es la prueba. Okay. Sí, esa es nuestra prueba. Sí, perfecto. Sí. Bueno, el último comentario es que por ahí, claro, está en la teoría, pero lo que veo es que tiene bastante carga subjetiva. Muchas de estas cosas. Sí, y bueno. Sí, es un poco la principal desventaja del índice multidimensional, que hay como un rol bastante activo de No, pero no es el índice multidimensional, es la variable que se está. Sí, el exógeno la metodología. Sí, igualmente acá yo armé el cuadrito, pero en el capítulo donde nosotros elegimos las variables, cada una tiene su criterio teórico con una dimensión. Sí, lo que veo es que desde el mismo enfoque con esta carga de percepción para la accesibilidad, cómo el sujeto percibe el sistema de salud, y es, así que lo tomo como respetable, digamos. Sí. Pero bueno, es algo para tener en cuenta que siempre, viste, la percepción, la subjetividad, hay que tomarla un poquito con pinzas, ¿no? Es como cuando a una persona pobre le pregunta si es feliz, y dice que es muy feliz y objetivamente vive muy mal. Entonces, esta cuestión de que están las preferencias adaptativas, un montón de cosas que te pueden, digamos, podrían diferir de una medición más objetiva. Tal cual, hace un poco al marco conceptual que, bueno, sí. Bueno, abrimos a preguntas. Yo quiero hacer un comentario, pero un comentario muy chiquito que va de la mano con lo que te comentó Memi, porque me anoté un montón de cosas, porque estaba como confundida de cuál era el índice. Estaba buscando el índice, y entiendo en base al comentario que te hace Memi, que claro, el índice en realidad lo que vos vas a hacer es una medición, y vas a llamar índice multidimensional a esa medición que vas a hacer en base a las encuestas. Que tal vez hasta terminen no siendo uno, siendo varios. Claro, que tal vez terminen siendo varios. En ese caso, a mí me parece, estoy muy de acuerdo con lo que dice Memi, el tema de que obviamente no es algo que después vayas a poder comparar, sino que estás haciendo un estado de situación. Y como estado de situación, quizás estaría bueno que intentes hacer el esfuerzo de buscar algo general, un índice axiomático que permita después avanzar en algún tipo de medición. O sea, a mí lo que me hizo ruido fue esto, las cosas que me anotaba. O sea, perdón, porque estás diciendo, yo no sé si el objetivo de ella es generar un indicador que le permita medir el acceso a salud a lo largo del tiempo para diferentes poblaciones. O sea, creo que su indicador, si el objetivo de la tesis es evaluar el grado de acceso que hoy tiene la población de Bahía Blanca. Sí, lo que vamos a ver es una foto actual que no se puede replicar para otros escenarios, pero... Claro, lo que pasa es que el título es Construcción de un índice multidimensional para la medición del acceso a los bienes y servicios de salud de los adultos mayores. Yo lo veo como una cosa general. Sí, que eso también lo discutimos porque no esa fue la última discusión, que por ahí dudábamos entre ponerlo general, porque también usamos bases de datos generales, pero a modo de prueba, o poner en Bahía Blanca, porque en realidad estamos haciendo una caracterización de la situación en Bahía Blanca. Por que quede claro. Que quede claro. Si vamos a seguir por este camino, no abordar lo axiomático, no hacer algo que sea general y sensible a la base de datos, como dice Beni,
el objetivo de la tesis, que es claro, Tal cual. el objetivo no es tener un indicador que te permita Tal cual. comparar o Sí. evaluar. Lo discutimos, creo que hasta ayer estuvimos jugando. Bueno, ese era mi comentario, Sí, ese era sí. exactamente mi comentario. Yo estaba buscando Teníamos el esa índice, Sí. la construcción del índice, y digo, ¿cómo? Claro. Si primero va a ser Sí. las encuestas y después va a ser el índice, y Sí. nada. Lo discutimos hasta, no sé, Yo no trabajo en ayer, esto, y dudábamos así si poner Está. en Bahía Blanca o no, Ahora sí. pero sí, tendría que ser, porque es una foto, digamos, de la Claro, situación. ahora Sí, sí. por ahí sería cuidadoso con la cuestión de que cuando vas a hacer énfasis en la cuestión dinámica y del proceso de que esto lleva a que vos, esta cuestión de lo Sí. que va a ser potencial, que vos tengas cuidado en que cuando exponés la medición que vas a hacer, porque yo creo que como dijiste, que vos estás haciendo una medición, no una construcción de indicador, digas que no es porque por más que hagas una dinámica atrás de lo que uno Nosotros vamos a ver eso en un momento, claro, Es una sí, foto, tal indicador cual. no te está Tal cual. dinámica, Sí. sí. Lo vas a hacer en un solo momento. Tal cual. Sí, es el estado en ese momento, no vamos a ver esa evolución o ese proceso, porque habría que ir haciendo varios. Sí, sí, pero buenísimo la. Igual la cuestión del proceso la plantea de marca conceptual Sí, sí, de la serie. Sin ánimo de ser antipático con la discusión, deberíamos tratar de seguir el cronograma, ¿no? Porque por ahí hay directores de otros tesistas que están también comprometidos con los horarios y... Sí, pero empezamos en mucho, por eso estaba el martesito. Pero dale. Perfecto. Vamos a la siguiente. Bueno, gracias Después por. Valentina había levantado la mano, pero por ahí antes, por ahí algo cortito, ¿vale? Y después ya... No, está bien. Se lo voy a mandar a Gisela porque si no se va a atrasar mucho. Es más complejo lo que le iba a señalar y me parece que podemos llegar a alargar mucho, pero se lo mando escrito por mail. Dale, dale. Bueno, sí. Bueno, mi nombre es Juan Virdis, estoy en el doctorado en Economía con una beca del CONICET, en la cual me dirigen Nebel Moscoso y Fernando Lago. Y en el doctorado mis directores son Fernando Bianco y Mario Peñalosa. Les voy a presentar los avances en la tesis que llevan por título Acceso al sistema de salud y protección financiera de los adultos mayores en Argentina. Primero les voy a comentar la motivación y los objetivos, y después los avances en 3 capítulos que forman parte del cumplimiento del objetivo general. Bueno, como motivación, voy a destacar primero lo que es la protección financiera frente a gastos en la salud de la población, que hay un buen cuerpo de literatura, pero lo voy a destacar en base a 2 organismos multilaterales que han incorporado la protección financiera frente a gastos en salud en sus objetivos. En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud, dentro de su objetivo de cobertura sanitaria universal, incorpora que el acceso a la salud debe ser por un precio asequible. Es decir, que acceder al sistema de salud no tiene que vulnerar la capacidad financiera de los hogares. En segundo lugar, las Naciones Unidas, dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, incorpora una variable para medirlo, la cual es que el gasto en salud no debe representar una proporción elevada de los ingresos de los hogares. Otro punto de la motivación tiene que ver con el envejecimiento poblacional en Argentina, que algo está relacionado con lo que comentó Gis en su presentación, y la forma que tienen los adultos mayores en Argentina de asegurarse frente a gastos en salud. En el gráfico de la derecha, lo que tenemos es, entre 1950 y 2100, la proporción de adultos mayores que hay en Argentina. La franja roja que ven arriba es el porcentaje de mayores de 65 años.
que en 1950 era el 4%, en la actualidad, que la línea roja atraviesa el gráfico, es del 12%, y para el 2100 se espera que sea el 28%, es decir, el peso relativo de los adultos mayores va a crecer significativamente. En el gráfico de la izquierda, lo que tenemos es para ciertos rangos etarios, qué porcentaje de esa población tiene como seguro el Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados, o PAN, como lo conocemos todos. Vemos, por ejemplo, que a partir de los 70 años, son estas barras, tanto en mujeres como en hombres, más del 75% tiene como seguro de salud al PAN. Es decir, si combinamos la información de los dos gráficos, vamos a ver que el PAMI como seguro de salud es muy relevante en la actualidad y va a ser cada vez más relevante en el futuro. Como objetivo general, esta tesis es que valore el acceso al sistema de salud y la protección financiera de los adultos mayores en Argentina, que combina la relevancia del concepto de protección financiera frente a gastos en salud y el PAMI como principal asegurador de la población mayor. Este objetivo general se va a cumplir a través de 3 objetivos específicos. El primero es estimar el diferencial de riesgo financiero por gastos en salud que enfrentan los adultos mayores en el periodo 2017-2018. Hay trabajos similares, pero no hay ninguno hecho para este periodo, que son los últimos datos disponibles. Los resultados que cumplen este objetivo, bueno, ya se fueron difundidos en distintos congresos y se encuentran en etapa de revisión para envío a revista. El segundo objetivo es evaluar el impacto de la cobertura del PAMI en el acceso a bienes y servicios de salud por parte de los adultos mayores. Respecto a este objetivo, tenemos resultados preliminares que van a ser presentados en las próximas jornadas de la SAE. Por último, vamos a evaluar, usando un experimento de elección discreta, las preferencias de los pacientes en relación a consultas médicas. Los avances respecto a este objetivo es una prueba piloto para validar un instrumento que representa al final. Bueno, respecto del capítulo 1, determinantes de gasto catastrófico en Argentina en el periodo 2017-2018, ¿cuál es el impacto en los hogares con adultos mayores? Para cumplir este objetivo, realizamos regresiones con distintas especificaciones. La variable dependiente es una medida de protección de riesgo financiero frente a gastos en salud, y las variables independientes fueron determinantes de esta protección financiera que surgieron de una revisión bibliográfica. Seleccionamos cuál de todas las especificaciones era la mejor usando el criterio de información de Akaike y estimamos ese modelo para 4 medidas distintas. Acá pongo los resultados de las 4, de los cuales voy a destacar que el porcentaje de adultos mayores que componen un hogar incrementan el riesgo financiero de este hogar. Lo que hay que destacar es que el parámetro es significativo para las 4 estimaciones y que el parámetro es el más alto de todos los determinantes que evaluamos, en todas las estimaciones. Por ejemplo, entre otras variables que se incluyen como si el jefe de hogar está desempleado, inactivo, si tiene cobertura médica, el parámetro más grande y que más riesgo financiero genera el hogar frente a gastos en salud es la presencia de adultos mayores. Y acá tenemos los parámetros respecto a la cobertura médica del hogar, en el cual encontramos parámetros marginalmente significativos. De hecho, con signo opuesto, lo que nos dice que el parámetro sea positivo es que el hogar que tiene cobertura tiene mayor riesgo financiero frente a gastos en salud, lo que resulta contraintuitivo. Dejo planteadas 2 limitaciones que tienen estos estudios, que en general, tanto este como los otros que hay en la literatura, explican o clasifican, si se trata de un modelo lógico o PROI, un porcentaje bajo de la variable dependiente. Y por otro, que el incluir variables relacionadas con cobertura de gastos médicos nos dé un parámetro probablemente sesgado por selección adversa. Es decir, una persona que tiene un gasto esperado de salud muy alto probablemente tenga más incentivos que el resto a tener una cobertura de salud. Entonces, no es sencillo identificar si asociamos, como nos dio recién, más cobertura, más riesgo financiero, a que los que más cobertura tienen son los que más gasto esperado tienen.
Esta limitación vamos a intentar atenuarla o eliminarla en el segundo capítulo de esta tesis que lleva por título el PAMI mejora el acceso a servicios médicos, una evaluación preliminar a través del modelo de regresión discontinua. Para estimar este modelo, primero definimos una variable, el ADN, que digamos, es el resultado de restarle a cada observación a su edad la edad jubilatoria. En el caso de hombres, de 65 años, y en el caso de mujeres, sería de 60 años. Y definimos una variable dicotómica que es 1 o 0, 1 si esa persona ya está en edad de jubilarse, y 0 en caso de que no esté en edad de jubilarse. Esto está relacionado a la cuestión jubilatoria porque toda persona que cobra una jubilación o pensión del régimen nacional tiene derecho a tener la cobertura del PAMI. Y se estima este modelo por mínimos cuadrados ordinario, entre otras técnicas que hay. En este modelo, la variable I es una variable de interés que queramos evaluar. La variable B es esta variable dicotómica, la cual vamos a evaluar en un punto de corte. Es decir, lo que vamos a intentar ver es si a partir de que las personas están en edad de jubilarse, que es cuando acceden a esta cobertura del PAMI, primero si hay un porcentaje que accede en ese momento a la cobertura, y después si esa cobertura genera algunos efectos en el acceso a bienes y servicios de salud. Usamos dos fuentes de información porque tienen ventajas y desventajas ambas. Primero la encuesta nacional de gastos de los hogares, como ventaja tenemos que es muy precisa en cuanto al consumo de qué tipo de bienes y servicios de salud accedió el hogar. Y hay distintos niveles de agregación y desagregación que se pueden medir. La desventaja es que la unidad observacional es el hogar. Entonces, a la hora de establecer ciertas variables, como la cobertura, por ejemplo, si en un hogar parte del hogar tiene cobertura y parte no, nos obliga a hacer ciertos supuestos. Y por otra parte, la encuesta nacional de factores de riesgo, que como ventaja es que la unidad observacional sigue ese individuo, y como desventaja es que el consumo de bienes y servicios de salud se releva de forma más amplia, por ejemplo, si en el último año le midieron la presión o si visitó a algún médico en cierto periodo de tiempo. Bueno, acá presento parte de los resultados. El gráfico de la derecha es basado en la encuesta nacional de gastos y el de la izquierda es basado en la encuesta nacional de factores de riesgo. Los puntos rojos son los niveles de cobertura por edad de la población antes de que estén en la edad jubilatoria. Y los puntos turquesa una vez que ya están en la edad jubilatoria. Ahí se observa este salto discreto del que hablaba, que una vez que las personas tienen su edad jubilatoria, la cobertura, el porcentaje de cobertura salta. Y se incrementa de forma muy importante. Y esto se verifica tanto en el gráfico basado en la ECO como en el basado en la encuesta nacional de factores de riesgo. Y acá intentamos hacer la misma evaluación, pero ya viendo el consumo de bienes y servicios médicos. Lo que vemos en estos gráficos es el tratamiento de factores de riesgo, hipertensión, diabetes y colesterol. En este caso vemos que a partir de la edad jubilatoria, parecería que la nube de puntos tiene una continuidad, ¿no? Y no se verifica este salto discreto que vimos anteriormente. Esto está verificado con el gráfico de la derecha, que es el porcentaje de la población que controla todos sus factores de riesgo, estos tres que acabo de mencionar, estos tres factores, y el gráfico de la izquierda, que son los que controlan al menos uno, como para hacer otra estimación menos perfecta. Y esto es basado en la encuesta nacional de gastos de los hogares. Servicios farmacéuticos, artefactos, consultas médicas, servicios odontológicos, servicios auxiliares y servicios hospitalarios. En todos los gráficos parecería que también la nube de puntos tiene una continuidad y en ningún caso, en ningún rubro se verifica un salto discreto en el consumo. Y acá tenemos el análisis estadístico. Como vimos en el gráfico, según datos de la encuesta de factores de riesgo, a partir de la edad jubilatoria, la cobertura se incrementa en un 17% y a partir de datos de la ECO en un 14%. Ambos parámetros estadísticamente significativos. Usando datos de la encuesta de factores de riesgo, vemos que el tratamiento de todos los factores de riesgo es marginalmente significativo en un parámetro pequeño, y el tratamiento de algunos
no es significativo y tiene directamente el signo opuesto. Similar a lo que sucede con las estimaciones basadas en la encuesta nacional de gasto de los hogares, encontramos parámetros no significativos o significativos con signo opuesto. Próximos pasos. Estimar distintas especificaciones, porque parte del resultado de estos parámetros con signo opuesto puede ser que la especificación no es correcta, tiene que ser, por ejemplo, un modelo de un orden mayor a 1. Hacer un modelo FUSI, estimaciones no paramétricas, y realizar estimaciones basadas en la encuesta de utilización y gasto del servicio de salud, que es una encuesta que tiene datos más viejos, son del 2010, pero es un poco más específica para ver todos estos fenómenos. Por último, médico de cabecera o libre elección, preferencias del paciente ante distintos escenarios en un experimento de elección discreta. Esto es muy relevante, dado que en el PAMI el acceso al primer nivel de atención, el acceso a la medicina especializada se hace sí o sí a través de un médico de cabecera que debe autorizar tanto el consumo de servicios farmacéuticos, de médicos especialistas, de estudios. Entonces el objetivo es evaluar las preferencias de los pacientes para determinar, por ejemplo, si hay una barrera en el hecho de que no haya una libre elección del médico. En el cumplimiento, lo que tenemos hecho es una prueba piloto, básicamente, que nos sirvió para validar el instrumento. Un grupo de participantes debían elegir entre asistir a un médico de cabecera determinado por su cobertura médica o la posibilidad de elegir libremente al profesional. Además, en cada una de las elecciones que debían tomar, había otros atributos, como el cierto copago que debían abonar de su bolsillo, cuántos días tenían para conseguir un turno con el médico, tiempos de viaje o tiempos de espera en la sala de espera. Esto es lo que se le presentaba. 4 opciones. La primera era médico de cabecera, las otras 2 eran de libre elección, y podían elegir ninguna de las anteriores y ninguna les cerraba. A partir de estos datos que surgen del experimento, se estima un modelo lógico multinomial mixto, del cual se trata de medir pues, la valoración que hacen los participantes de... Perdón, Juan, Sí. la pérdida la pasaste tan rápido que a mí no me quedó claro el experimento, ¿no es cierto? No hay problema. Debían elegir una de estas 3 opciones o directamente ninguna de las anteriores. Lo que se le planteaba era que tenían que hacer una consulta médica. Tienen que elegir entre ir a un médico de cabecera que les designa su obra social o directamente poder seleccionar libremente el médico al cual asistir. Y además tenían un conjunto de atributos. Por ejemplo, que el turno se lo daban dentro de 6 días, en el caso del médico de cabecera, o más rápido en el caso de libre elección, tiempo de viaje hasta el consultorio, 40 minutos, 20 minutos o 1 hora, y uno muy importante que era el costo de la consulta. En este caso, por ejemplo, si elijo el médico de cabecera, tengo que pagar menos que si elijo libremente al médico. A partir de esto se estima el modelo lógico multinomial, y voy a comentar solamente algunos parámetros. Esa variable OP, que es el gasto de bolsillo que costaba la consulta, obtuvimos el signo esperado, no digo significativo. Y atributos como el tiempo que demora que me atiendan en la sala de espera o el tiempo de viaje al consultorio dieron con el signo esperado y significativos o marginalmente significativos. ¿Qué es lo que se busca hacer con esto? Que es lo más importante, porque esto era una prueba piloto para validarlo. Tenemos un escenario base, que es el que nos indica qué porcentaje de la población preferiría usar el médico de cabecera, qué porcentaje preferiría el médico de libre elección, y quiénes no irían a ninguno de los dos. A partir de variar cada uno de los atributos, podemos estimar cuál sería el efecto en la demanda de médico de cabecera, en la demanda de libre elección. Por ejemplo, en el escenario 2, disminución del 50% en el tiempo para otorgar un turno. En el caso del médico de cabecera, lo que observamos es que se incrementaría un 20% la demanda de este tipo. Y, por ejemplo, en el escenario 6, lo que se plantea es directamente que el médico de cabecera sea gratis,
y ahí vemos que el efecto pasa de 38 a 40, es decir, lo que nos marcaría esta prueba piloto, digamos que la valoración que hicieron del tiempo del género para otorgar un turno es mucho mayor que el copago. Como digo, estos parámetros son una prueba piloto, no son representativos, pero esto es para ver cuál sería el ejercicio que se va a intentar realizar a partir de una muestra representativa. Próximos pasos: evaluar los atributos a través de focus group y a partir del análisis de datos del relevamiento que se mencionó anteriormente. Y después hacer un relevamiento de una muestra representativa de beneficiarios del PAMI en Bahía Blanca. Y muchas gracias. Bueno, Juan no tiene comentaristas, así que vamos a... Yo tengo algunos comentarios, pero... Bueno, dos comentarios. Cuando ustedes miran la edad jubilatoria, le pusieron 65 para hombres, 60 para mujeres. No sé si no deberían considerar que hay regímenes especiales de jubilación y no son muy especiales en el sentido de que hay poca población. Por ejemplo, los docentes de secundarias y primarias, que tienen una jubilación, creo que se jubilan a los 50 años, hombres y mujeres. Y no sé si eso implicaría algún cambio en los cálculos que están haciendo, pero supongo que sí. Y la otra cuestión es si en esas mediciones que están haciendo tienen contemplado hacer alguna diferenciación por género, o si la hicieron, o si tienen los datos por género. Porque ¿En cuál de las? En la primera parte, cuando ¿En la hacen la de medición, sí. ¿O en la de regresión discontinua? En ¿En la de determinantes? la determinante, sí. En realidad no vi ninguna de las dos que tuvieran diferenciación de género, ¿no? En realidad la variable de la edad jubilatoria ya corrige, o sea, centra todas las edades en cero, Sí. si están por jubilarse o antes. O sea, hay una diferenciación en la elaboración de la variable. Claro, pero en los resultados, cuando vos mostrás, por ejemplo, ese salto discontinuo y demás, sí, entiendo. no tenés una diferenciación. Vos lo que tenés es un conjunto de elementos que los clasificaste como jubilados, no jubilados, y tomaste el umbral que hace que sea jubilado o no jubilado. Pero no tenés ni género ni considerás los datos de las jubilaciones especiales, de los regímenes especiales, perdón. Respecto al género, tenemos también algunas estimaciones preliminares separadas por el género. Y respecto a regímenes especiales, lo vamos a tener en cuenta. De todas formas, analizando estos resultados antes de profundizarlo, al observarse el saldo discreto en cero en la cobertura y no observarse en el resto, digamos, es como que se permitiría concluir lo mismo, porque el saldo que estamos verificando de forma significativa, podemos ajustarlo, determinarlo de forma más específica. Pero no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, yo lo que pienso es que... Pero los que se jubilan por provincia quieren cambio. No, lo que se jubilan por provincia... No, por eso dije, Todos mira. los docentes se jubilan por la gran parte de los docentes ¿no? Sí, se jubilan por idiomas, sí. Claro. Claro, por eso mostraba al principio en la parte de motivación el nivel de cobertura, porque yo también tenía las mismas dudas que están teniendo respecto a los regímenes especiales o de las personas que se jubilan por fuera del PAMI, porque existe, no solo los de provincia. Sí, pero hay otros, hay algunas profesiones, también algunos trabajos de riesgo. Sí, los bancarios también están. Sí. Claro, El bancario de la provincia. No, pero no, relación, me refiero a que no, está bien, más conocido, pero no sé si el banco, no sé, te cuento ya los 50 años. El banco provincia sí, ¿eh? Sí, bien. De todas maneras, hay ese gráfico para que muestre el PAMI. Ahí soy más allá de los regímenes especiales, en este primer gráfico, justamente mostraba eso, que el porcentaje que cubre PAMI es altísimo.
Lo que no quiere decir que no existan los otros regímenes. A lo que voy es que el porcentaje es muy alto. No, está bien, pero lo de la discontinuidad era si hubiera una magnitud tal de regímenes especiales que afectara el punto en el que estás pidiendo la discontinuidad. O alguna otra cosa. Y un solo comentario más. No me queda muy claro cuál es el objetivo, desde un punto de vista lo económico, digamos, de una tesis doctoral en economía, de ver el tema de si la gente prefiere médico de cabecera o que le asignen o que sea libre. No. Bien, eso tiene que ver con el acceso a los servicios de salud y cómo está diseñado el PAMI. El médico de cabecera dentro del PAMI es la puerta de entrada. No, yo ya sé. Lamentablemente mi papá tiene PAMI. No, yo digo, por ahí no alcanzo a ver cuál es el objetivo de ese análisis. Es responder preguntas, por ejemplo, vos estás restringiendo o haciendo que las personas no usen el PAMI por poner un médico de cabecera. ¿No es preferible desde el punto de vista de la política pública algún copago segmentado y de libre elección antes que poner un médico de cabecera? Está bien. O por el hecho de no poner ningún copago, vos estás haciendo que los tiempos de espera sean larguísimos y que no estén usando el médico de cabecera, que es fundamental. Hay literatura gris y del reglamento también vamos a estar atentos a los resultados sobre cómo terminan llegando a las guardias los afiliados a PAMI para no ir al médico de cabecera porque el turno que le dan es larguísimo. Entonces, en el diseño de esa política pública que le da un seguro a todos los adultos mayores, ¿no habrá algún error de diseño por las preferencias que tienen? Ah, perfecto. Germán tenía... No le iba a dar la palabra a Germán González, había levantado la mano, ¿no? Saco la Y presentación. había alguna pregunta de Valentina también. Ahí pongo lo... Perdón, pero si lo hice fue por error, no tengo preguntas para hacer. El chat, Valentina había preguntado. ¿Tiene un comentario que hizo en el chat? Sí, de una cosa que aclaraba que Silvia cuando mencionaba lo de género, es que la DAMI de discontinuidad está definida en función de género, entonces no se puede poner género porque generaría multicolinealidad perfecta, te la saca automáticamente la regresión. Es una cosa técnica, pero bueno. Tenía una pregunta para hacerle a Juan, que es, ¿a qué te referís con gasto catastrófico? Porque fuera de los adultos mayores, el gasto catastrófico en salud está pensado cuando uno gasta un porcentaje muy alto de sus ingresos en salud, y está fuera de los adultos mayores, está vinculado con enfermedades raras, en general muy raras y que cuestan muchísimo dinero. Y como vos mencionaste gasto catastrófico en esta población, quería saber cómo lo habías definido, porque no me quedaba claro cómo era la interpretación de la variable dependiente, los coeficientes. Sí, en la literatura en realidad lo que se toma como gasto catastrófico es cuando un hogar gasta más de un cierto porcentaje de su ingreso o de su capacidad de pago en salud. No necesariamente tiene que ser un evento raro y muy costoso, puede ser un hogar con un bajo ingreso que tiene que pagar los medicamentos, simplemente. Por una cuestión de extensión no puse la definición en la presentación y hablé que eran medidas de protección financiera solamente, pero esa sería la definición que se está adoptando. Tomamos en cuenta dos límites en cuanto al porcentaje de ingresos que destinan a salud y dos límites en base al porcentaje de ingresos menos gasto en alimentos, que sería lo que se define como capacidad de pago, y en base a eso se hicieron las estimaciones. Está bien, te decía eso porque en general el gasto catastrófico se suele definir para poblaciones no de adultos mayores. Justamente los adultos mayores se supone que van a tener un porcentaje muy alto porque su propia edad y su propia condición los lleva a tener gastos muy altos digamos, de salud con relación al ingreso, pero está bien. ¿Qué fuente de información usaste para hacer las regresiones? La Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares. La ENGO, está bien. Bien. Yo le quería contestar con respecto al comentario de Silvia, el aspecto económico de la tesis, este gasto que... No, de la tesis no, del experimento. No,
Sí, del experimento también. Pero me quedó clarísimo lo que él dijo. No, yo te quería agregar que en realidad nosotros mantenemos hace años ya conversaciones con las autoridades, van cambiando, pero nosotros igual seguimos participando, y es una gran preocupación para la institución ver si el mecanismo de pago que ellos están usando genera los incentivos suficientes para que los médicos de cabecera ofrezcan atención de calidad y acceso oportuno. Pero la realidad es que los médicos de cabecera son expendedores de receta. No atienden nunca. Pero es una cuestión más bien cultural y sobre todo de valor rango. O sea, no necesariamente que eso es una consecuencia del mecanismo de pago. Es más bien cultural de la idiosincrasia de ciertos profesionales, digamos. Pero obviamente también eso se puede controlar y es una de las cosas que vamos a observar en el reglamento. Pero es una preocupación, ver si ese mecanismo de pago es lo que genera el mejor incentivo para garantizar el acceso a los adultos mayores. Buenísimo. Yo diría de pasar... Tenía un comentario, pero Dale. Estamos mejor del tiempo ya ahora, repuntamos un poco, pero sí, podemos pasar al próximo. sí, es lo que iba a hacer. Sí, sí. Doña Francisca. Porque estamos en pandemia. Esa es la parálisis. No podemos hacer café, ¿no es cierto, Andrea? No. Nosotros consumimos, por supuesto, en realidad, a ver, no podemos consumir nada adentro de las aulas, sacando que por ahí su botellita de agua, porque no te puedes sacar el barbijo adentro. Y además por el tema de compartir, ¿viste? Mira, por las dudas no pasa nada porque no vienen a controlarte. El otro día, no sé quién estaba dando clases sin barbijo y soñaron, y de seguridad y higiene llamaron, acá estábamos dando clases sin barbijo. Me quedaba clase, que hablaba. Entonces, Tampoco podemos a ver, si es individual, sí. Individual, Y haces así rápido y... Bueno, hacer un agujerito. Yo creo que un tiempo. Una sonda, una sonda. Bueno, estamos muy con los adultos mayores. Estamos muy con los adultos mayores. Bueno, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Facundo Durán, soy secretario doctoral desde 2020 y voy a presentar algunos avances en el plan de tesis que se titula Incidencia del Sistema Previsional Argentino sobre la distribución del ingreso. Los objetivos específicos planteados en mi plan son, en primer lugar, identificar los diferentes mecanismos a partir de los cuales los sistemas previsionales inciden sobre la distribución del ingreso. En segundo lugar, describir los mecanismos distributivos actuales del sistema previsional argentino, considerando cómo se relacionan con las dimensiones del desempeño previsional, es decir, con la cobertura, la adecuación y la sostenibilidad. En tercer lugar, describir los mecanismos distributivos de sistemas previsionales de países con características económicas similares, teniendo en cuenta también esta relación con las dimensiones del desempeño. Y por último, evaluar cómo inciden los mecanismos redistributivos del sistema previsional argentino sobre la distribución del ingreso, considerando distintos escenarios donde tales mecanismos puedan modificarse en función de los resultados obtenidos en el objetivo anterior. Entonces, de estos objetivos específicos, comencé mi trabajo en el primero de ellos, donde la metodología propuesta es llevar a cabo una revisión sistemática de la literatura internacional, usando como base de datos Scopus. Elegí esta base de datos porque, de acuerdo con un trabajo de Álvarez García y otros del año 2020, donde hacen un análisis bibliométrico comparativo entre Scopus y Web of Science, concluyen que Scopus presenta una mayor cobertura en el área específica de los sistemas públicos de pensiones. Entonces, las palabras clave propuestas para llevar a cabo la revisión sistemática fueron Pension System, Income Distribution y Redistributive Effects, y usé la opción de Scopus de buscar por el título, el abstract y las palabras claves, sin un horizonte temporal específico. La primera ecuación propuesta para el análisis fue Pension System y Income Distribution, lo que arrojó 278 resultados. La segunda ecuación propuesta fue Pension System y Redistributive Effects, que arrojó 64 resultados. Y por último combiné las tres palabras con el operador booleano AND
lo que arrojó 17 resultados. De estos últimos 17 resultados, armé una tabla con el título del trabajo, los autores y el año y el astra, y los ordené de acuerdo con un orden de lectura propuesto, de acuerdo con las palabras claves identificadas en el astra. Entonces, en rojo resalté aquellas palabras que serían más pertinentes con mi investigación, palabras como incidencia, efectos redistributivos, seguridad social, redistribución del ingreso, impacto redistributivo. En verde resalté aquellas palabras clave que serían menos específicas, como desempleo o política fiscal, donde el análisis no se centraría tanto en los sistemas previsionales. También en verde resalté palabras como reforma o cambio de un sistema por otro, donde estos trabajos suelen referirse a ejercicios teóricos que presentan poca evidencia empírica. Y finalmente, de los 17 trabajos, estos 3 no serían pertinentes porque tratan cuestiones como pobreza o asignaciones familiares. Entonces, actualmente estoy comenzando con la lectura de estos trabajos, de acuerdo con el orden explicado. Y bueno, estos son los cursos aprobados el año pasado. Los cursos... Saca la pausa porque no están viendo en el Zoom. Donde dice deja de ir, me imagino que Pero acá dejo de compartir. A ver, aprieta ahí. Pero dejo de compartir ahí. No compartición. ¿Dónde? Realidad, función de compartir. Realidad, ahí. ¿Sí? Sí. Ahí. Igual lo ven porque lo ven por la cámara. Pero algo bien. Acá se ve bien, ¿eh? No hay problema. Ah, ¿lo vieron bien? No, lo vieron bien. Sí, perfecto. Bueno. Bueno, estos son los cursos que aprobé el año pasado. Estos son los cursos aprobados, cursados y actualmente en curso este año 2021. Y bueno, también este año presentamos el trabajo Coeficiente de Engel y calidad dentaria en lugares argentinos habitados por adultos mayores en el año 2004 y 2018 en el Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrados en Economía, y también lo publicamos en la Revista Española de Filosofía y Gerontología, y también estuve colaborando con la organización periódica de la canasta básica alimentaria para el adulto mayor de la ciudad. Está muy bien. Sí, yo algo para agregar. Sí. Yo vi que están escribiendo sobre esto la gente de CELAS de La Plata. Vi algún trabajo presentado incluso ahora en la reunión de la asociación. Les digo para mirar a ver por dónde lo están tratando ellos el tema, porque siempre trabajan en el caso de Argentina, pero en realidad con perspectiva de Latinoamérica. No me acuerdo ahora cuáles eran los autores y cuántos trabajos. Capaz que se está en la tabla, no te sabía. Pero no, eran cosas ahora del 2021. Bueno, y Te digo después... para que entres a la página de CELAS y mires un poco ahí. Que por ahí te puede servir. Ahora sí deja de contar. Y después también está el CDH, que es el Centro de Estudio de Desarrollo Humano, que dirige Mariano Tomás en la Universidad de San Andrés, acaban de sacar el análisis de incidencia fiscal 2017, bueno, y justamente encuentran que moratorias, la parte previsional tiene un impacto redistributivo muy significativo, entonces también me parece que es relevante. Gracias. Bien, Sí, gracias. Hacemos un pequeño break de 5 minutos, Pablo. Perfecto. Paramos la grabación 5 minutos. Bueno, ahí retomamos la grabación, ¿sí? Así que ahora seguimos con... No. Sí, no, pero- tengo que compartir. Claro. A ver si.
Bueno, soy Jimena, este año recién estoy iniciando el doctorado, así que la idea es presentar el plan de tesis, que me dirigen en la tesis Nel y Eugenia, y Fernando también es mi director de la beca de CONICET. Mi tesis se denomina Desigualdades e Inequidades Sociales en Salud en Argentina. A modo de marco conceptual, uno de los componentes principales para poder lograr el máximo nivel de bienestar y de salud en una población tiene que ver con la equidad, y la equidad puede ser tanto en la atención de la salud como en la salud o en los resultados de salud. En mi tesis nos concentramos en lo que es la equidad en los resultados de salud, que se basa en el principio de que todas las personas tengan iguales oportunidades o posibilidades de poder alcanzar el máximo nivel de salud posible, y implica que nadie tiene que estar desfavorecido para poder alcanzarlo si eso puede evitarse. Las inequidades en salud son diferencias sistemáticas en los estados de salud entre diferentes grupos de población y que se consideran evitables e injustas. Estas dos características son esenciales para determinar que las diferencias en el estado de salud sean consideradas inequidades. Las inequidades en salud implicarían o intentan representar la situación en la cual los grupos más desaventajados experimentan sistemáticamente peores resultados de salud o están expuestos a mayores riesgos de salud que los más aventajados. Las inequidades en salud se pueden explicar por los determinantes sociales en salud, que son las circunstancias del contexto en donde las personas nacen, crecen, se desarrollan, trabajan, incluido también el sistema de salud. Para el estudio de las inequidades en salud, lo primero que es necesario hacer es medir justamente el estado de salud. Para ello tenemos medidas objetivas, medidas que son tanto individuales o poblacionales, y en segundo lugar, debemos verificar si existen diferencias en el estado de salud entre los grupos de población. Para eso también tenemos estudios que pueden ser individuales o los estudios ecológicos. A la hora de verificar diferencias en el estado de salud, lo primero que hay que hacer es de la población dividirla en grupos, y para ello utilizamos lo que son los estratificadores sociales. Y una vez que tenemos a la población dividida en grupos, expresamos la distribución del estado de salud a través de una métrica de la desigualdad en salud. Acá pusimos 3 de ellas: la razón y diferencia de tasas, índice de desigualdad del atendiente y el índice relativo, y el índice y curva de concentración. Los últimos dos permiten ver el gradiente, que el primero de ellos no. Entonces, el objetivo general de mi tesis es poder generar evidencia sistemática que permita medir la existencia, la magnitud y las causas de las desigualdades en salud en Argentina, y para ello planteamos una serie de objetivos específicos. El primero de ellos es identificar tanto la potencialidad como las limitaciones de las diferentes fuentes de información disponibles en Argentina que permitan medir las desigualdades en salud. Estudiar la relación entre el estado de salud y los determinantes sociales en Argentina. Una vez verificada la relación, cuantificar las desigualdades e inequidades en salud en Argentina. En base a los resultados del primer objetivo, también nos proponemos diseñar un instrumento que permita recolectar información para cuantificar las desigualdades en salud en Argentina. Y por último, diseñar un indicador para monitorear las inequidades en los niveles subnacionales. Y acá estoy planteando un poco la metodología de cada objetivo específico. Para el primero de ellos, lo primero que vamos a hacer es, de todas las fuentes de información, identificar aquellas que nos permitan medir el estado de salud, ya sea a nivel individual o a nivel poblacional, y también todas aquellas fuentes de información que nos permitan obtener información sobre los determinantes sociales. Los vamos a clasificar según estas categorías y a partir de allí intentar determinar ventajas y desventajas de cada una de estas fuentes de datos para después poder hacer el análisis. Los siguientes objetivos.
Para el segundo objetivo específico, que era medir la asociación, primero nos proponemos hacer un análisis multivariado a partir de regresiones, ya sean lineales o logísticas, de determinado tipo de variable, para poder estudiar el efecto neto de cada uno de los determinantes sociales en el estado de salud. Después también evaluaremos la existencia de efectos multiplicativos entre los distintos determinantes de la salud, a partir de dos estrategias distintas. Por un lado, dividir la muestra en subgrupos, de acuerdo a algún determinante social que se considere que tenga interacción con los otros. Uno muy utilizado suele ser el género, dividir la muestra según el género, y a partir de allí estudiar la interacción con los determinantes sociales. Y por otro lado, incorporar directamente en la regresión variables que midan la interacción entre los determinantes sociales. Además, también proponemos hacer un análisis multinivel, en el cual además de incorporar variables individuales, incorporaremos también variables grupales, tales como características sociodemográficas del entorno y socioambientales, para poder medir la interacción también, e incorporar también variables del contexto, más allá de las individuales. Para el tercer objetivo específico, que era cuantificar las desigualdades, en primer lugar vamos a utilizar distintos indicadores que son los que nos ven en el marco teórico, priorizando aquellos que verifican todos los criterios de validación. Vamos a utilizar distintas variables estratificadoras, también vamos a utilizar distintas medidas del estado de salud, tanto objetivas como subjetivas, y acá también ver cuáles son más apropiadas para el análisis. Vamos a contemplar diferentes grupos poblacionales y para poder identificar el peso de cada uno de los determinantes sociales sobre esa desigualdad, proponemos descomponer el índice de concentración para que nos va a permitir ver justamente este peso. Y por otro lado, esto no lo mencioné en el marco teórico, pero otro de los enfoques es la estimación de lo que es la desigualdad en oportunidades de salud, en donde se tienen en cuenta variables que están por fuera del control del individuo, como por ejemplo nivel educativo de los padres o nivel de ingreso del hogar al momento de nacer el niño, que son variables donde el individuo no tiene control, entonces permiten ver desigualdad en oportunidades de salud. Vamos a utilizar la encuesta de indicadores múltiples por conglomerados, que se hizo en Argentina entre el 2011 y 2012, y proponemos calcular el índice de oportunidades humanas y también descomponerlo para ver el peso de los distintos determinantes. Está por salir la 2018. Genial. Bueno, para el cuarto objetivo específico, que es el diseño del instrumento para recolectar información, vamos a definir un constructo teórico a partir de la revisión de la bibliografía. Se van a considerar distintas dimensiones, también vamos a revisar instrumentos que ya existen a nivel mundial, recopilar una serie de preguntas y desarrollar también otras, y ese instrumento se va a validar con expertos, y también se propone hacer una muestra piloto en los hogares de Bahía Blanca. Y por último, para la construcción del índice que permita monitorear inequidades en niveles subnacionales, también proponemos esta metodología, seleccionar en primer lugar un conjunto de indicadores del estado de salud que sean posibles de medirse o ser calculados en niveles subnacionales. Se estimará, se medirán las disparidades, por el cálculo de la fracción atribuible, se realizará un análisis de componentes principales. Bueno, y una vez realizado el indicador, lo vamos a evaluar con una consistencia interna, y también se propone evaluarlo con expertos externos. Fui muy rápido. Y un poco lo que fui realizando este año, se dictaron muchos de los cursos obligatorios, así que me concentré en eso, y la idea es empezar ahora con la revisión bibliográfica de los métodos de medición de las desigualdades en salud y con el mapeo de las diferentes fuentes de información para ya arrancar con el primero de los objetivos.
Bueno, ¿algún comentarios? Muy buena la presentación. A mí por ahí, Jimé, está muy bueno. Capaz que, no sé si, obviamente, porque estás al principio, ¿no? Pero capaz que es como mucho. Mucho. Capaz que es mejor concentrarte en menos, pero en más profundidad, porque, o sea, va a ser una maratón si no hacer todas esas. Y además, cosas un poco distintas entre sí, porque lo último, lo de diseñar, el sintético, eso es medio psicometría, es un mundo en sí mismo, ¿no? Un poco como estar aquí, entonces, no sé, y si igual seguirá viendo a medida que van avanzando, ¿no? Por ahí se va a ir naturalmente aportando un poquito. No sé, o capaz que no, capaz que se va todo. Sí, es muy probable. Está bien. Ella presentó el plan que hicimos cuando Claro. se dio la beca, no empezamos a caminar. Claro. Es muy bien. Buenísimo. Bueno, gracias a todos los presentes. No, yo tengo la original, la de hoy. La dejamos acá. Bien, y gracias, perdón, y a todos los que están ahí en el Zoom, muchas gracias también por participar a distancia. Y los esperamos mañana a partir de las 16 con la segunda jornada, ¿no? Adiós.